Radio Éter MDP en todas las redes sociales. Va, en todas no, solo en las que vos usás. Estamos en todos lados. Ciudad Alquitrán. Yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Te has fugado, me hago humo de la alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes, de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, empañando Ray-Bans, mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en manto negro, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. De bonos de polvo hemos perdido el rastro unos minutos, un par de monos más, unos terrícolas, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma. Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi calle. Y ahora tiro yo porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma. Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de tu calle. La banda de mi calle. La tribu de mi calle. Tercer bloque de Ciudad Alquitrán, abordando el tema guerra en el día de hoy, abordando este eje de distintas perspectivas. Y ahora vamos a dar paso a una entrevista que nos tiene preparada Cecilia Villarreal. Sí, bueno, vamos a entrevistar a Sebastián Emanuel Falla, que es licenciado en Sociología, es becario doctoral del CONICET y es docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así que bueno, ahora vamos a hablar con él sobre quién narra la guerra, esta cuestión, o sea, de los medios de comunicación, de la educación. Así que bueno, buenas noches, Sebastián. Te saludo Cecilia Villarreal y todo el equipo de Ciudad Alquitrán. Buenas noches a todos, a todas, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo, por suerte. Bueno, Seba, nos surge una pregunta como para arrancar el tema, es ¿quién te parece que narra la guerra? Bien, la pregunta por la narración, creo yo, quién narra, quién cuenta, nos remite a que hay distintas maneras de contar una historia, ¿no? Diría Nietzsche, no hay hechos, sino interpretaciones de los mismos. Creo que preguntarse por la narración y específicamente de la guerra es preguntarse por quién escribe esa guerra, ¿no? En el sentido de quién tiene la legitimidad en su enunciación,
en su palabra, en su locus de enunciación, ese monopolio del saber que va construyendo una verdad acerca de la guerra, ¿no? Como relato, como narración. Y ahí Cecilia y los demás me parece fundamental una primera idea para pensar la guerra, es que hay alguien que seguramente la escriba de una manera y la monopolice o tenga esa suerte de hegemonía o discurso dominante sobre esa guerra. Es decir, en este sentido podemos pensar que hay ganadores y perdedores, o hay vencedores y vencidos, ¿no? Claro. Y en este sentido, me parecía interesante rescatar alguna idea de Foucault y de Walter Benjamin, que son dos filósofos, que se preguntan si es posible ese lenguaje de los vencidos, ¿no? Es decir, ¿dónde están esos márgenes para contar otra historia sobre esa guerra, ¿no? Que no sea la hegemónica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Desde el lugar de esos vencidos, ¿no? Y pensamos, si la guerra de Irán la escribe Estados Unidos, vamos a tener una mirada, ¿no? Si la escribe China, si la escribe la Unión Europea, seguramente tenemos distintas versiones, cargadas de intereses, de puntos de vista, de ideología, ¿bien? Y me parece que también en esto de contar una historia y hablar de la guerra, no podemos dejar de pensar de alguna manera en la violencia, ¿no? Sí. Un poco creo que lo charlábamos con vos, Ceci, hoy, Sí. que tiene que ver con que la violencia es un hecho que parece ser fundamental y humano y que está en nosotros, y que de alguna manera Butler, por ejemplo, que es otra filósofa, nos va a hablar de esta idea de que siempre hay una fotografía sobre la guerra, ¿no? Conocemos, hemos visto por un montón de lados, quizás ahora no es tan común porque lo vemos a través de TikTok o porque lo vemos a través de X o de Twitter o de cualquier lugar, pero en ese lente de la fotografía, de fotografiar una imagen de guerra, ya sea personas heridas o naves o lo que fuere, en ese lente hay un marco, hay una interpretación de la realidad, ¿no? Yo decido mostrar algo y otra cosa no. Claro. ¿Bien? Sí. Y en ese diferenciar, ¿no? Me parece que se pone en juego siempre qué es lo humano y qué no, qué puede mostrarse y qué no. Hay un poco de morbo en muchas situaciones y también aparece como otra potencialidad a través de la imagen de la denuncia. Y para terminar, por ahí, esta primera intervención de tu pregunta, me parecía como rescatar tres ideas que tienen que ver un poco con lo que se está pensando de la guerra entre la filosofía y la sociología, que es por ahí de donde vengo, que tiene que ver con que, bueno, en primer lugar, que la política es la continuación de la guerra por otros medios, o al revés, inclusive, ¿no? Que es una idea bastante difundida de Clausewitz, de Foucault, que tiene que ver con esta cuestión del enfrentamiento constitutivo, ¿no? De la guerra y de la política, ¿no? Que no están tan lejos una cosa de la otra, ¿bien? En segundo lugar, esta idea de Mann, que tiene que ver con que la guerra ha sido un motor histórico, ¿no? No es algo solamente destructivo, o sea, nosotros lo vemos como destructivo, pero también ha generado ciudadanía, ¿bien? Y genera compromisos con algunos sectores, que pueden ser las élites, las masas, que empiezan las guerras de independencia, por ejemplo, ¿no? Han generado de algún modo un cierto compromiso con un sector específico, ¿bien? Y por último, para terminar con estas primeras ideas, hay un autor que se llama Malevich, espero decir bien el nombre porque es rarísimo, que tiene que ver con que hay algo inherente a nuestras sociedades que tiene que ver con la guerra, ¿no? No es una anomalía, una cosa que aparece e irrumpe, ¿bien? Sino que lamentablemente la guerra construye un orden social. Quizás lo desequilibra para volver a construir otro orden, ¿bien? Y que nosotros somos reacios en general a la violencia y nos parece que la guerra es algo detestable, pero es como algo que está potente siempre en nuestra construcción subjetiva, ¿no? En las personas. Así que un poco esas ideas quería compartir como para arrancar. Bien, qué bueno, Seba, qué claro. Y en relación a esto, los medios digitales o los medios de comunicación, ¿qué importancia tienen en esta cuestión de la guerra? Bueno, justamente te había mencionado anteriormente que antes por ahí la fotografía de guerra o la televisión en los lugares principales nosotros nos enterábamos de los hechos, ¿no? Hoy nos pasa que nuestra primera fuente de información es TikTok, es los reels de Instagram y distintas cuestiones que tienen todo un entramado que responde a distintos intereses, ¿no? Sí. Y me parece que en ese sentido hay una relación importante entre la tecnología, los medios de comunicación, ¿no? Y la guerra. De modo tal de que hay algunas cuestiones que nosotros usamos en nuestro cotidiano que decimos, bueno, ¿qué tiene que ver la guerra con la tecnología? Y si pensamos en un cronómetro, por ejemplo, que es algo que usamos para ir a correr, o que podemos usar para ver si
el pan llega al horario que nosotros queremos sacarlo del horno, fue pensado inicialmente para algo bélico, ¿bien? Si pensamos, Ceci, algo vinculado a, por ejemplo, el reconocimiento facial para las billeteras virtuales, bueno, inicialmente fue pensado en un contexto bélico, ¿bien? Y así podría seguir pensando en distintos dispositivos que tienen que ver y digo, bueno, ¿qué problema genera que esas fuentes de información responden a determinados intereses? Y qué importante es que contemos otra historia, me parece, ¿no? Desde otros lugares. Hola Sebastián, buenas noches, te saluda Agustín Magelista, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Te quería consultar, estamos en un momento también donde en la Argentina particularmente se dan cierto tipo de discusiones con respecto a lo que puede ser la guerra, el análisis que se hace después de lo que fueron las Islas Malvinas, y también como un cierto alineamiento o una cierta discusión con respecto a lo que puede ser un sector que es antiarmamentístico, antimilitarista, pero no en el sentido que lo puede interpretar los sectores conservadores o de la derecha, sino en el sentido de no dar una discusión seria con respecto a eso. ¿Vos cómo lo ves? Porque a partir de lo que estás diciendo, como que la guerra, somos reacios a la violencia, pero entendemos que también eso puede llegar a marcar un rumbo. Exactamente, yo creo que en línea de por ahí lo que está sucediendo en Argentina, ¿no? De que se está habilitando la violencia por todos los canales institucionales, ¿no? Y de que de pronto está bien decir cualquier cosa y en cualquier lugar, me parece que hay como cierta cuestión digamos, de erosionar las instituciones, ¿no? Y de permitir que la violencia crezca en escalada por parte, por ejemplo, del gobierno de turno. Me parece que lo podemos ver claro en cualquier sesión o en cualquier lugar, y me parece eso como es lo que yo veo o puedo ver. No sé si respondí tu pregunta. Sí, y si la violencia llegara a ser una herramienta, ¿no crees que, por lo menos en la Argentina nuevamente, está mal utilizada? Porque siempre, por lo menos desde las Fuerzas Armadas, se utilizó o se implementó contra compatriotas y no contra el enemigo externo. Sí, eso es lo que sucede por ahí, que está relacionado con la historia de Estados Unidos, que siempre está metido, digamos, en cualquier conflicto, inclusive interno, que es esta construcción de un enemigo interno, ¿no? Que es muy propio, también aparece en la guerra, ¿no? Y ese enemigo interno, en este caso, me parece que es el chivo expiatorio, que son, bueno, los woke, que pueden ser los sectores más vulnerados, los docentes, que hoy están como en el eje de aquellos sujetos que todo el tiempo están marcados por parte del gobierno como aquellos que irrumpen en el orden, ¿no? Y que creo que también se alienta un poco a violentar a esos sectores, entre muchos. O lo veo así. Seba, ¿sabes que Sí. En relación a esto de los docentes, hoy también hablábamos un poco de cómo se enseñan las guerras, ¿no? Y esta cuestión, o sea, de la educación, la actual, o sea, que estamos atravesando, y vos como docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ¿qué análisis podés hacer en relación a eso? Bueno, creo que, muy buena pregunta, creo que en relación a eso, la escuela tiene un rol fundamental, ¿no? Que creo que la escuela y la universidad, que tiene que ver con, por lo menos para mí, el pensamiento crítico o fomentar ese pensamiento crítico, ¿no? Entonces, bueno, empezar a pensar quiénes, por qué y qué pasa cuando pasa una guerra, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, Irán tiene litio. El litio lo necesitan las empresas para fabricar, baterías de celulares. O el petróleo se necesita para determinadas cuestiones. Bien, ese mapeo de actores me parece interesante. Y desde la escuela creo que podemos construir, y desde la universidad, una esfera contrapública, ¿no? Como dicen los autores de la pedagogía crítica, en el sentido de pensar la realidad en otro sentido. Bien, no en los sentidos de los monopolios, no en los sentidos de TikTok, no en los sentidos de los reels de Instagram. No es por demonizarlo, pero sabemos que hay alguien detrás de eso, ¿no? Que hay intereses. Si uno se pone a hacer un mapeo de quiénes son los dueños de determinados lugares, te empiezan a cerrar un montón de cuestiones, ¿no? Claro. Muy bien. Sí. Bueno, Seba. Creo que viene por ahí. Sí, viene por ahí, claro. Bueno, desde ya le agradecemos a Seba, ¿no? Sí. Seba, ¿algún análisis personal que quieras hacer con respecto a la temática? Por fuera de las preguntas que te hicimos. Por fuera de la temática, no, simplemente creo en este sentido de pensar la guerra, que siempre pensemos
por ahí en relación a los medios de comunicación, ¿no? Y todo el conflicto de Irán se me viene en la cabeza como, bueno, si esto está dentro de la agenda pública, ¿no? De los medios masivos de comunicación, pensemos qué hay detrás de eso, ¿no? Claro. ¿Qué cosas se están tapando? Digo, como que me parece interesante siempre hacer esa reflexión, ¿no? Cuando nos bombardean con determinada noticia, y sobre todo las que tienen que ver con la guerra y la sensibilidad que nos genera ver la violencia en todas las redes sociales, pensemos qué hay detrás de todo eso, qué se está tapando, qué negociados hay detrás, qué sé yo, me parece que puede servir. Bien, buenísimo. Bueno, Seba, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, estamos a disposición para lo que sea. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan buenas noches, chicos. gracias, hasta luego. El querido Sebastián Faila, licenciado de Sociología y profesor también de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y becario también nos del CONICET. Y becario de CONICET, la verdad que muy claros los conceptos y muy interesante la charla. Es importante la mirada de los medios, ¿no? Cómo te muestran, cómo te cuentan la guerra. Sí. Porque no, como decía él, siempre hay un interés detrás, ¿no? En claro. Cómo llega esa información, de qué forma llega esa información, no hay una neutralidad en ninguna de esas noticias. Entonces es importante también incluso nutrirse de medios que no son afines a uno, como para tener otra mirada. Sí. Sin duda. Es muy interesante lo que destacó de cómo la capacidad creadora también de la guerra, ¿no? Uno cuando piensa en guerra, muerte, destrucción, a día de hoy bombas, las imágenes que vemos, no sé, en Gaza, mutilaciones, todo lo malo que puede haber de una guerra, pero cómo esconde o digamos ese polvo que deja una bomba tapa la creación, ya sea la configuración de una identidad. Él nombraba las guerras de la independencia, o pienso y lo uno también a esto último que él decía, bueno, qué hay detrás, y un poco lo que destacaba David en la primera entrevista, bueno, la creación de una fortuna, por ejemplo. Claro. ¿No? Se desata una guerra, se destruye una ciudad, se destruyen familias, se destruyen vidas, se terminan con la vida, pero se crean fortunas, se crean poder. Muy, muy interesante esa dualidad. Y también el progreso tecnológico que deja este desarrollo armamentístico, porque básicamente todo lo que usamos hoy en día fue pensado, como él decía originalmente, para la guerra, tanto las telecomunicaciones, hoy están los drones a full, al alcance de cualquiera, pero también se pensaron como un arma a distancia, una forma de atacar sin necesidad de una persona. Siempre el desarrollo muchas veces va detrás de un objetivo bélico y después termina trasladándose a lo civil, digamos, ¿no? Al cotidiano. Entonces eso también es interesante de si hay algo rescatable de las guerras, es que muchas veces dejan estas cuestiones o estos avances que terminan cambiando el rumbo incluso de la humanidad, ¿no? Y los grupos concentrados de poder que juegan su ficha donde más les convenga a ellos. Claro. Pensemos que los ejércitos muchas veces, no simplemente el de Estados Unidos, el de Israel, sino que el mismo Imperio Británico, los dueños, que son los que bajan la plata, juegan con uno, juegan con el otro en pos de su propia fortuna. No les interesan ni los soldados, ni tampoco ideológica, económico, filosóficamente que defiende cada bando. Que lo único que les importa es el dinero. Y eso termina pasando. Sí. Pero bueno, si les parece bien, ya estamos, ¿no? Estamos. Muy bien, Ceci, la verdad, gran entrevista con Seba. Sí. Así que bueno, vamos a una tanda si les parece bien. Y enseguida volvemos con el último bloque de Ciudad Alquitrán. Dale. Ciudad Alquitrán, porque nadie puede ser feliz en soledad. Hicimos lo que quisimos, hacemos lo que queremos y haremos lo que tengamos ganas de hacer. Radio Éter, la esencia de la comunicación.